buenos días, señores alumnos, dando continuidad a lo que son nuestras clases teóricas virtuales dentro de nuestra cátedra de obstetricia. Vamos a referirnos hoy a un tema muy importante, un tema bastante frecuente y un tema de impacto porque produce, cuando no se lo trata bien, cuadros importantes materno-fetales. Y nos vamos a referir a lo que es la rotura prematura de membranas. Como en toda presentación, vamos a empezar indicando cuál es el concepto de rotura prematura de membranas. Y vamos a definir la rotura prematura de membranas como aquella solución de continuidad de las membranas, de ambas membranas, del amnios y del corium, antes del inicio del trabajo de parto. Esto es importante. Es la solución de la continuidad de ambas membranas, las membranas amnios-coriales, pero sin la presencia de trabajo de parto. En cualquier momento del embarazo, independientemente de la edad gestacional, es decir, puede ser a las 20 semanas como puede ser a las 40 semanas. Pero lo importante es que esta solución de continuidad se presente sin trabajo de parto. Habíamos indicado que es causa importante de morbilidad y de mortalidad materno-fetal. Y esta mayor morbilidad materno-fetal, sin embargo, ocurre generalmente en embarazos de pretérmino más que en el embarazo de término. Se dice que la ruptura prematura de membranas, para que ustedes se den cuenta lo importante, representa aproximadamente 1/3 de los partos prematuros. Es decir, la ruptura prematura de membranas de por sí ya predispone a la prematuridad fetal. Es importante conocer también otros conceptos para diferenciarlos de lo que es la ruptura prematura de membranas. Y un concepto importante es la ruptura precoz de membranas. ¿A qué se refiere la ruptura precoz de membranas? La ruptura precoz de membranas se refiere a la solución de continuidad de ambas membranas amniocoriales, pero ya durante el trabajo de parto, antes de que se llegue a la dilatación y al borramiento completos. Es decir, en la ruptura prematura de membranas aún no había trabajo de parto, a diferencia de la ruptura precoz de membranas, donde ya hay trabajo de parto. Y aquí entra un tercer concepto importante, que hace a lo que es el periodo de latencia. ¿Y a qué se refiere el periodo de latencia? Se dice que el periodo de latencia es aquel tiempo que transcurre entre la ruptura de las membranas amniocoriales y el inicio del trabajo de parto. Normalmente, la ruptura prematura de membranas fluctúa en un término medio, un promedio del 10% de los embarazos. Es decir, de cada 100 pacientes embarazadas, 10 van a presentar ruptura prematura de membranas. Es decir, es una patología relativamente frecuente con las connotaciones y complicaciones que ella conlleva. El periodo de latencia, habíamos dicho que es el tiempo que transcurre entre la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto. El periodo de latencia se relaciona con la edad gestacional. Es mayor en aquellos embarazos de pretérmino, generalmente más de 48 horas. Y es diferente en los embarazos de término, donde es menor, el periodo de latencia es menor. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que la prematurez nuevamente es frecuente e importante en este tipo de patología. Vamos a hablar ahora de la etiopatogenia, es decir, del origen de la ruptura prematura de membranas. Se dice que en la mayoría de los casos, o en un buen número de casos, la etiopatogenia es desconocida. Sin embargo, se han identificado condiciones predisponentes y desencadenantes de la ruptura prematura de membranas. Vamos a nombrar acá y vamos a explicar las más importantes
por orden de frecuencia. La primera son las infecciones, generalmente las infecciones cérvico-vaginales, como ustedes ven aquí en la lámina. Las infecciones cérvico-vaginales pueden abarcar y pueden llegar a la cavidad uterina por contigüidad, produciendo la rotura de las membranas y la consiguiente infección tanto de la madre como del feto. Esta es una de las principales, si no la principal causa de rotura prematura de membranas. Otra causa importante son los traumas, generalmente traumas directos o también los traumas indirectos. Son una causa importante de la rotura de membranas. Otra causa, generalmente en embarazos pretérminos, es la incompetencia del orificio cervical interno. Generalmente, como les dije, se presenta en aquellos embarazos pretérminos. Y una otra causa son las alteraciones estructurales en las membranas amniocoreales. Me refiero principalmente a algunas alteraciones, por ejemplo, déficit de zinc, es importante en la estructura de las membranas, de las proteínas, y también algunas alteraciones principalmente en la calidad y en la cantidad de lo que es el colágeno. Estas son las causas principales desencadenantes y predisponentes para la rotura prematura de membranas. Normalmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, como en cualquier patología obstétrica o dentro de lo que es la medicina, tenemos que basarla principalmente en la anamnesis, el examen físico y en este caso la especuloscopía. Dentro de la anamnesis, ¿qué nos va a referir la paciente? La paciente viene generalmente refiriendo la eliminación de un líquido transvaginal. Al consultarle qué características tiene este líquido, normalmente se nos refiere, en caso de ser líquido amniótico, que es un líquido cristalino, es un líquido cristal de roca transparente, de eliminación súbita, brusca, que luego se hace permanente, que no tiene y no se acompaña de ninguna otra manifestación, es decir, no tiene ningún olor, no tiene ningún color, haciendo énfasis generalmente en las características del color transparente. Posteriormente realizamos el examen físico y en el examen físico lo que tratamos de constatar es la eliminación de este líquido a través de los genitales y ver las características de este líquido. Una maniobra importante para verificar la salida del líquido amniótico es a través del tacto genital. En este momento, de repente es el único momento en el cual podemos realizar un tacto. Realizamos el tacto genital desplazando al feto hacia arriba y le pedimos a la paciente en ese momento que puje. Al pujar va a salir líquido amniótico a través de nuestros dedos y a nuestras manos. Eso es un dato inequívoco de que se ha producido una rotura prematura de membranas. Podemos acompañar con un estudio, con un examen que es de la especuloscopía, es decir, como ya sabemos todos, colocar el espéculo a través de la vagina y tratar de visualizar la salida directa del líquido amniótico a través del orificio cervical externo. Sin embargo, tenemos que confirmar nuestro diagnóstico a través de algunas pruebas que podemos realizar. Y la prueba más fácil, más sencilla de realizar, es la cristalización en hojas de helecho. ¿En qué consiste? En tomar ese líquido que está emanando a través del cérvix en un portaobjetos, lo dejamos secar al medio ambiente y posteriormente lo vemos a través de un microscopio. Vean ustedes que es bastante sencillo, solamente necesitamos un portaobjetos y un microscopio. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el microscopio? Vamos a ver típicamente esta imagen. Es la cristalización en hojas de helecho. Si ustedes ven acá, parecen hojas de helecho. ¿Qué es lo que cristaliza? Pregunta de examen. Lo que cristaliza generalmente son las sales
de líquido amniótico. Esta es una prueba inequívoca de que hay salida de líquido amniótico. Otra prueba es tomar el pH del fondo de saco vaginal posterior. Normalmente, ante la presencia de líquido amniótico, el fondo de saco vaginal posterior tiende a alterar su pH. Otro test es la detección de células de descamación, y esto consiste en tomar ese líquido que está saliendo a través del cérvix, se lo tiñe con una tinción especial y luego se lo ve a microscopio. Lo que se ve en el microscopio son las células de descamación de la piel fetal de una coloración naranja, por eso también se llama el test de las células naranja. Y si tenemos a mano, podemos contar, podemos realizar una evaluación ecográfica, tenemos que pedir la valoración ecográfica que nos va a reportar la disminución en cantidad, generalmente, de líquido amniótico y nos va a referir como un oligohidramnios, leve, moderado o severo, pero siempre en caso de una ruptura prematura de membranas nos va a referir como una disminución de líquido amniótico. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, tenemos que realizar los diagnósticos diferenciales. Y dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales de una ruptura prematura de membrana, tenemos diagnósticos diferenciales frecuentes y diagnósticos diferenciales poco frecuentes. El diagnóstico diferencial frecuente más cercano es la leucorrea, es decir, la eliminación de flujo a través de los genitales, pero son generalmente flujos de tipo infeccioso. Por lo tanto, son flujos que tienen algún tipo de coloración, blanco, amarillentos, verdosos, achocolatados, es decir, tipo infecciosos, que generalmente se asocian a algún tipo de sintomatología, por ejemplo, el prurito, el ardor vulvar y típicamente el mal olor. A diferencia del líquido amniótico, cuyas características ya habíamos indicado, generalmente no tienen olor, no se acompañan de ninguna otra sintomatología de prurito o ardor vulvar. Otro diagnóstico frecuente de la ruptura prematura de membrana es la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria generalmente se presenta en pacientes que están cursando la segunda mitad del embarazo o el tercer trimestre del embarazo. Generalmente también en pacientes multíparas o grandes multíparas que se asocia generalmente a algún tipo de esfuerzo físico. En todas estas pacientes también debemos descartar la presencia o ausencia de una infección del tracto urinario. Otro diagnóstico diferencial es también la eliminación del tapón mucoso. Como ustedes ven acá en la figura, el tapón mucoso que normalmente se encuentra en el conducto endocervical muchas veces se elimina y podemos confundirlo con líquido amniótico. Sin embargo, es un fluido de tipo mucoso, más viscoso que el líquido que habíamos dicho es cristal de roca. Generalmente este es mucoso, tiene la característica de ser autolimitado porque una vez eliminado ese contenido del conducto endocervical, cesa la eliminación y en ocasiones se acompaña de estrías de sangre. Otros diagnósticos menos frecuentes, por ejemplo, tenemos la ruptura de quiste vaginal. En ocasiones, en algunas de las paredes de la vagina suele formarse un quiste con el contenido lógico dentro de este. Al romperse este quiste, da una pérdida brusca, una salida brusca de un líquido también cristalino a través de vía vaginal, de los genitales. Sin embargo, una vez que se ha vaciado esta cavidad quística, la eliminación es autolimitada. Es autolimitada y nosotros podemos, a la colocación del espectro en ocasiones, poder ver aquella cavidad quística ya vacía. Otro diagnóstico menos frecuente, pero también muy importante,
es la ruptura de la bolsa amniocorial. Habíamos indicado al principio que la ruptura prematura de membranas es la solución de continuidad de ambas membranas, el amnios y el corio. En ocasiones solamente suele romperse una membrana y el escaso líquido que se encuentra entre ambas suele salir con aquellas características de ser líquido amniótico. Por lo tanto, es un diagnóstico diferencial frecuente. Este espacio virtual normalmente tiene cierta cantidad de líquido amniótico, pero al vaciarse el mismo, la cantidad es autolimitada. ¿Cuáles son las complicaciones fetales y maternas de la rotura prematura de membrana? Y lo habíamos mencionado al principio. Sus complicaciones son importantes. Dentro de lo que son las complicaciones maternas o fetales, hay dos que son sumamente importantes: la prematurez y la infección. Son las complicaciones fetales importantes y causa importante de morbilidad, y no solamente de morbilidad, sino también de mortalidad fetal. Se dice que estas complicaciones son responsables de casi el 100% de la mortalidad atribuible a la ruptura prematura de membrana. Es decir, los bebés que nacen en una ruptura prematura de membrana y fallecen, todos se deben a estas dos complicaciones, prematurez e infección, que además son las más frecuentes. Evidentemente, hay otras complicaciones, por ejemplo, la asfixia, la hipoplasia pulmonar, porque una vez que se ha eliminado el líquido amniótico, las paredes uterinas se contraen sobre el tórax fetal, lo que produce una hipoplasia pulmonar. O muchas veces, al contraerse, encuentran uno de los miembros superiores o inferiores del bebé en una mala posición y producen otra complicación, que son las deformidades ortopédicas. Sin embargo, estas complicaciones no son tan severas y no son tan frecuentes como la prematurez y la infección, que, como hemos dicho, pueden llegar a ser incluso causa de mortalidad fetal. Es decir, estas dos complicaciones son las más importantes para el feto. Sin embargo, veamos cuáles son las complicaciones maternas. Y la complicación materna más importante en una ruptura prematura es la infección. Sin embargo, la infección en diferentes grados, que puede ser desde una corioamnionitis, es decir, la infección intraamniótica dentro de la cavidad amniótica, hasta una sepsis generalizada que incluso puede llegar a ser causa de mortalidad materna. Sin embargo, la corioamnionitis es la más frecuente. ¿Y nosotros cómo vamos a sospechar o vamos a diagnosticar una corioamnionitis? Porque clínicamente presenta generalmente una fiebre muy elevada, mayor a 38 grados, presenta taquicardia materna importante, mayor a 100-120, leucocitosis también muy importante. Al ser una infección intraamniótica de la cavidad amniótica, hay taquicardia fetal. Algo muy característico es la hipersensibilidad uterina. Nosotros tocamos el abdomen de la madre y la madre se queja de dolor. Hay una hipersensibilidad, hay dolor uterino. Y en ocasiones donde el cuadro no ha sido controlado o no ha sido diagnosticado, puede haber incluso la eliminación de líquido amniótico purulento, maloliente, a través de los genitales. Casos más avanzados, ya tenemos las infecciones puerperales, es decir, las infecciones que abarcan no solamente la cavidad intraamniótica, sino otras partes del aparato genital femenino, por ejemplo, las trompas, los ovarios, los ligamentos anchos, etc. La famosa infección puerperal. Es rara, pero en ocasiones puede llegar a una incidencia de hasta un 28-29%. Y dentro de estas, la endometritis es la complicación más frecuente. Más allá, la sepsis materna es más rara, pero como hemos dicho,
es más severa y generalmente se presenta en pacientes donde se ha preferido el uso de manejo conservador en ese tipo de pacientes. Otra complicación importante, materna también, es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es decir, el abruptio placentario. ¿Por qué se produce el abruptio placentario? Se produce por una evacuación brusca, súbita del hidramio, es decir, al romperse la membrana amniocorial hay una salida rápida, hay una salida violenta del líquido amniótico, lo cual produce una contracción fuerte, sostenida de las paredes uterinas. Al producirse esta contracción de las paredes uterinas, se produce un disparalelismo entre las superficies uteroplacentarias con el consiguiente desprendimiento de la placenta, produciendo así el abruptio placentario. Y no nos olvidemos que el abruptio placentario generalmente es un cuadro de emergencia obstétrica. ¿Cuál es el tratamiento o cuál debe ser nuestra conducta ante un cuadro sospechoso de una ruptura prematura de membrana? Cuando el diagnóstico es dudoso, siempre tenemos que hospitalizar a la paciente. No puede haber paciente en la cual se sospeche de ruptura prematura de membranas y estemos haciendo tratamiento ambulatorio. Siempre es la hospitalización. No puede haber, como siempre les digo, una paciente con ruptura prematura de membranas caminando en la calle. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, el riesgo mayor es la infección. Entonces, hospitalizamos a la paciente, indicamos medidas generales como reposo relativo, colocamos un apósito genital estéril para ver las características del líquido amniótico que esté eliminando, la característica en cuanto a cantidad y a calidad del mismo, y procedemos a hacer laboratorio. Los famosos leucogramas, que deben ser seriados, una ecografía que nos va a indicar la cantidad de líquido amniótico que se encuentra en determinado momento, y posteriormente la reevaluación en 24 a 48 horas para decidir el alta médica o manejo intrahospitalario de la paciente una vez que se confirme la ruptura prematura de membranas. Una vez que hemos confirmado el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. Uno, la edad gestacional y segundo, la presencia o no de un proceso infeccioso. Cuando la edad gestacional es mayor a 34 semanas, generalmente la indicación es la interrupción del embarazo. ¿Esto por qué? Esto se justifica considerando y tomando en cuenta que encima de esta edad gestacional normalmente ya existe madurez pulmonar fetal. Entonces indica la interrupción del embarazo tratando de que no haya la otra complicación que es la infección. Respecto a la vía del parto, se deberá practicar cesárea solamente en caso de indicación obstétrica, es decir, la ruptura prematura de membranas per se no es indicación de cesárea. Se realizará una cesárea cuando exista una indicación obstétrica, es decir, por ejemplo, una presentación pelviana, una situación transversa, etc. Pero por sí sola la ruptura prematura de membrana no es indicación de cesárea. La ruptura prematura de membrana es indicación de interrupción del embarazo, pero no de cesárea. Si se puede producir un parto por vía vaginal, se debe pregonar el parto por vía vaginal. En embarazos menores a 34 semanas de gestación, generalmente lo que se indica es un tratamiento expectante, procurando alcanzar la madurez pulmonar fetal. Lo que queremos en este grupo de pacientes es generalmente la maduración pulmonar. Sin embargo, ante la mínima sospecha clínico o laboratorial
de signos de infección ovular, se debe interrumpir el embarazo. No olvidemos, y lo habíamos indicado, que una de las complicaciones mayores es el proceso infeccioso. Ante el mínimo dato laboratorial o clínico de proceso infeccioso, la indicación es la interrupción del embarazo. En este grupo, como ya lo hemos indicado, se procura alcanzar la madurez pulmonar. Y una vez que se ha logrado el hacer la dosis de maduración pulmonar, lo que se debe indicar es la interrupción del embarazo. En este tipo de pacientes, el manejo intrahospitalario, una vez que hemos confirmado el diagnóstico, aparte de las medidas generales, como el reposo relativo, el control de signos vitales y el control obstétrico cada 6 horas, es decir, que no haya fetocardia aumentada, que no haya dolor uterino, etc. Se debe realizar también, como hemos indicado, los exámenes de laboratorio seriados, el hemograma, los cultivos, que pueden ser hemocultivos o los cultivos de líquido que sale a través de los genitales, la determinación de proteínas C reactiva, leucogramas, perfil biofísico, Doppler, ecografías fetales, etc. Debemos además realizar o evitar lo que habíamos indicado al principio, el tacto vaginal, tomando en cuenta que el tacto vaginal en ocasiones suele ser más bien un medio de infección, tanto para el feto como para la madre. Y en estos casos, muchas veces ante la duda del proceso infeccioso o ante la presencia del proceso infeccioso, lo que debemos realizar es la antibiótico terapia. La antibiótico terapia siempre tiene que ser asociada, es decir, usar antibióticos tanto para gram positivos, para gram negativos y también para anaerobios. Hay varios esquemas. Podemos usar penicilina asociada a gentamicina y asociar también algún tipo de antibiótico para anaerobios. O podemos usar ampicilina más gentamicina o usar asociados lo que es, por ejemplo, el uso de cefalosporinas tipo cefotaxima más el uso de gentamicina o clindamicina. Muchas gracias. Esta ha sido la clase en lo que refiere a la ruptura prematura de membranas. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en acudir a sus docentes o, en su caso, pueden acudir a mi persona para despejar cualquier duda que exista al respecto. Muchísimas gracias.